Hola, buenas, mi nombre es Madia y a continuación, junto con un compañero, les vamos a estar enseñando y explicando más o menos cómo podemos armar la CPU en una computadora. En primer lugar, tenemos la fuente de alimentación, que es el equipo que se encarga de transformar la energía alterna, que es la energía que proviene directamente de la línea eléctrica en corriente continua, que es la que necesita la mayoría de los dispositivos para poder funcionar bien. A continuación, introducimos la fuente de poder en la cabina y las usamos con los hornillos. Después seguimos con la placa base. La placa base es un circuito impreso, como lo podemos ver aquí, al que se conecta el resto de los componentes de una computadora o de un ordenador, para que estos funcionen de manera óptima. También se les conoce con el nombre de placas madres. Aquí, como podemos ver, tenemos dos memorias RAM. Conectamos una. Para que esas memorias RAM, las dos, puedan quedar fijadas, se tienen que conectar los dos pines que podemos observar ahí. Pero estos dos pines que están aquí a los costados se tienen que conectar al mismo tiempo los dos. Obviamente, como estamos en virtual, pues lo hacemos uno por uno. Luego de eso, seguimos con el CPU o el procesador. El procesador es el componente más importante dentro del computador. Es el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo el equipo y de ejecutar el código de los diferentes programas. Lo colocamos. Como pueden ver aquí, el CPU, el procesador, tiene una esquinita, ¿verdad? Tiene que ir en línea con esa esquinita de aquí para que pueda caber. Le colocamos la tablita y lo sellamos. Tenemos también la pasta térmica, que como dice, pues para tratar de que no produzca tanto calor al CPU. Luego tenemos el disipador de calor. El disipador de calor es el elemento de pieza cuya misión es extraer el calor que genera el procesador o el CPU. Lo usamos con los tornillos y luego lo conectamos a la placa madre. Y después pues lo introducimos a la cabina. Como pueden ver aquí, la placa madre tiene unos puertos, ¿verdad? Ok. Estos puertos de aquí tienen que ir conectados aquí para que pueda entrar. Lo conectamos y le ajustamos los tornillos para que quede asegurada y fija. Los pasamos al adaptador de tarjeta. Tenemos tres tarjetas: la tarjeta de red, la tarjeta de video y la tarjeta de Wi-Fi, que es esta de aquí. En la tarjeta de red tenemos que es un componente de hardware que conecta un ordenador a una red informática y que posibilita compartir recursos como ya sean archivos, discos duros enteros, impresos o en internet, y que esos datos se puedan ir transfiriendo entre dos o más computadoras. Conectamos la tarjeta de red y le ponemos el respectivo tornillo para que quede fijada. Hacemos lo mismo con la tarjeta de Wi-Fi, el mismo tornillo también. Y ahora en la tarjeta de video o adaptador de video. Es una tarjeta de expansión de la tarjeta madre o motherboard del computador que se encarga de procesar los datos provenientes del procesador y transformarlos en información comprensible y representada en el dispositivo de salida. Básicamente es el encargado de que nosotros podamos ver todo lo que está pasando en la pantalla, de transmitir todo lo que nosotros vemos en la pantalla de nuestra computadora o nuestra PC. Ahora tenemos la parte de los discos internos. Tenemos en primer lugar el disco duro, que es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Lo colocamos y luego de eso colocamos los tornillos. Y para finalizar, pasaremos con los cables externos. Bien, en este caso utilizaremos un panel que es para cubrir lo que es la computadora o el CPU. También utilizaremos tornillos para la fijación de los paneles. Bien,
Utilizamos el cable de monitor y lo incrustamos. También conectamos el teclado, giramos un poco y conectamos. Así mismo con el ratón o el mouse. Colocamos el cable perdón, la antena de Wi-Fi, el cable de Ethernet y el cable de alimentación. El cable USB no lo utilizamos porque como pueden ver está ya conectado aquí en esta parte de aquí. Y bueno, solo eso sería todo. Muchas gracias.